Manuel, como te decía, se cumplen, de repente me encuentro que Science está celebrando 100 años de un paper de Niels Bohr sobre la teoría atómica. Y yo, la teoría atómica para mí viene casi de los griegos. Es una cosa que ha estado allí siempre. ¿Por qué es tan importante y quién es Niels Bohr? Sí. Bueno, yo creo que la clave la has dado al decir que el átomo se asocia con los griegos, con la Grecia clásica. Hay que darse cuenta que la hipótesis de la existencia del átomo es seguramente la intuición del cerebro humano que durante más tiempo ha estado en todas las culturas, en todas las filosofías, se ha debatido sobre ella y han sido 24 siglos hasta que se confirmó su existencia. ¿Esto qué significa? Que la idea del átomo era tan poderosa desde un punto de vista intelectual e intuitivo sobre lo que podía ser en el futuro, que la gente más inteligente de todas las culturas han sabido que buscar y encontrar la explicación a la posible existencia del átomo era fundamental. Quien lo confirma realmente su existencia, porque ya antes empezaba a utilizar por Dalton y otros investigadores muy notables de que veían que las consecuencias de algunas reacciones químicas y demás hacía necesaria la existencia del átomo, fue en rigor Einstein. Einstein, en uno de sus 4 papers de 1905, el del movimiento browniano, es el que demuestra taxativamente que los átomos existen. Eso ya es la confirmación de Leucipo primero y Demócrito después, 24 siglos antes, ¿no? Eso es fantástico. Sin embargo, esos átomos eran absolutamente desconocidos, solo se decía y se había demostrado su existencia. Sin embargo, surge primero Rutherford, pero sobre todo Niels Bohr, que es el primero que explica cuáles tendrían que ser las propiedades para que ese átomo fuera estable. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se había dicho de los átomos hasta ese momento lo hacían inestable. Es decir, el mundo no podía existir, simplemente. Los átomos existen, pero el mundo hecho de átomos no era estable, era imposible que existiera. Entonces, Niels Bohr, en su tesis doctoral, por cierto, Niels Bohr era un magnífico futbolista. Sí, sí, era casi, pensó muchas veces en dedicarse al fútbol de forma profesional, ¿no? Entonces, Niels Bohr, que era de una buena familia danesa de Copenhague, pues se dedicó a investigar y su tesis doctoral fue lo que hizo 4 postulados en los cuales demostraba que el átomo de hidrógeno, el más simple de la naturaleza y el más abundante, el átomo de hidrógeno podía ser estable si se cumplían esos postulados. Esos postulados que no estaban demostrados, pero que eran de tal potencia que cuando se hacían predicciones en base a esos postulados, en el laboratorio se obtenía el resultado con una precisión total, que coincidía con las predicciones hechas en función al modelo de Bohr. Entonces, claro, eso fue importante, eso fue en 1913 y Bohr era bastante joven, insisto que fue su tesis doctoral, y eso motivó que muchísima gente tratara de encontrar una explicación a esa estabilidad que le daban los postulados de Bohr. Y eso fue nada más y nada menos que la mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica se crea justo para explicar esos postulados de Bohr, ¿no? Así que realmente si estamos ante un centenario de algo importante es este centenario del átomo de Bohr, los postulados que dio para darle estabilidad y entidad a los átomos que ya se habían descubierto, predicho por los griegos. Sí, si no me estoy metiendo en un lodazal, ¿cuáles son los postulados? Ese postulado, el primero y fundamental, y al que solo con la mecánica cuántica se explica, era que los electrones en torno al núcleo atómico estaban en estados estacionarios. ¿Qué significa eso? Que estaban en estados en los que ni emitían ni absorbían energía, Ujú. sino que eran estables por sí mismos. Esto uno puede decir, hombre, si lo que estás buscando es la explicación de la estabilidad del átomo y de entrada postulas que son estables porque sí, pues tampoco tiene tanto mérito. No, no. ¿Por qué? Porque ese es el primer postulado. Ujú. Pero inmediatamente vienen los otros. Y dice, bueno, y en estos estados estacionarios,
Cuando hay una transición entre ellos, se emite la diferencia de energía en forma de fotones, de radiación. Ya estamos explicando el origen nada más y nada menos que de la luz. Otro de los postulados históricos desde la época de los griegos, que se habían hecho mil hipótesis, pasando por Newton y pasando por todo, y ahí es donde está la explicación. Si el primer postulado es cierto, y lo decimos porque sí, ya empieza a haber unas predicciones ahí que dicen no, y además salen con la radiación, el origen es ese. Y además, esas energías no pueden ser cualesquiera, tienen que ser unas determinadas que va por diferencia, va a saltos, a escalones, no se puede intercambiar energía. Esto tampoco es tan complicado, porque tampoco, por ejemplo, esto es como las monedas, los cambios. Por ejemplo, imagínate que el yen es distinto al dólar y distinto al euro, pero todas las monedas tienen una unidad básica. El céntimo de euro no coincide con el centavo de dólar ni con el céntimo de yen. Pero no existe el medio céntimo, no existe, ¿no? Esto es lo que está postulando Planck primero, y Bohr se lo aplica al átomo inmediatamente después de la postulación. Entonces ya, si ves, esos postulados ya empiezan a hacer predicciones que después van al laboratorio y resultan clavadas. Entonces dice uno, hombre, pues la verdad es que este primer postulado, es decir, no emiten porque no, y punto, radiación, ya está teniendo unas consecuencias observables, experimentalmente comprobables. Y esa es la grandeza del átomo de Bohr. Y ya es la mecánica cuántica, porque el átomo de Bohr obviamente no dura demasiado. Inmediatamente lo que se hace es que se desarrolla la mecánica cuántica con un éxito arrollador, y una de las cosas que explica es justo porque esos electrones, ese primer postulado de Bohr, tiene toda la razón del mundo, son estados estacionarios. Claro, si me has mencionado que a raíz de ello se desarrolla la cuántica, supongo que la respuesta va a ser muy potente, que es cómo cambia el mundo una vez... Bueno, perdona, déjame que te haga un matiz a esa pregunta. ¿Esto es algo que se recibe con los brazos abiertos, este modelo de Bohr, por la comunidad científica? Sí, sí. Curiosamente, hay escepticismo, por esto que he dicho de que son postulados, ni siquiera hipótesis, son postulados que se postulan sin necesidad de mostrarlo, en principio, y entonces una cierta reconvención había, no, o sea, un cierto reparo a aceptar aquello había, pero es que los resultados que daba eran demasiado buenos. Bohr sabía que aquello no era una teoría, y que por lo tanto había que completarlo. Pero el primer paso fue decisivo. De hecho, toda la teoría que se hizo después, digamos que la base para demostrar que era correcta era que coincidiera con los postulados de Bohr. O sea, que sí que fue recibida con un cierto, más que escepticismo, ¿no? Con esperanzas de que había que desarrollar una teoría, y con mucha ilusión, porque claro, una vez que se tiene unos postulados que te están explicando una cosa de tanto alcance, animaba muchísimo a todas las mentes más activas de la época a encontrar esa teoría, y finalmente a encontrar con la teoría cuántica. Es de algún modo una de esas piedras esenciales en el camino en la transición de la física clásica a donde estamos ahora. Claro, hubo dos desarrollos casi simultáneos de la mecánica clásica, que fueron la relatividad por una parte y la mecánica cuántica por otra. Que a veces se dice mal, muy mal, que tanto la mecánica cuántica como la mecánica relativista destruyeron los principios de la mecánica clásica. Eso es falso. La mecánica clásica sigue siendo rigurosamente exacta. Lo que no se puede es aplicar donde no se debe. Entonces, lo que no se puede es aplicar la mecánica de Newton al átomo. Hay que crear otra. Y lo que no se puede es aplicar la mecánica clásica de Newton a las grandes velocidades o las grandes energías o las grandes dimensiones del universo. Pero tanto la mecánica cuántica como la relativista en el campo de aplicación tienen forzosamente que coincidir con la mecánica clásica. O sea que son, digamos, extensiones naturales potentísimas, pero que no sustituyen en absoluto a la mecánica clásica. O sea, bueno, las consecuencias que tuvo aquello fue que, en buena medida, el dominio del átomo es lo que le da carácter al siglo XX y posiblemente al futuro. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, conociendo bien
la estructura de la materia sabemos manipularla. La ciencia de los nuevos materiales es lo que ha definido mucha parte de la tecnología que estamos utilizando ahora. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿no? No sé si sabrás que más de la mitad de la tecnología actual, por ejemplo, esta de la computación, los ordenadores, las comunicaciones, etcétera, está basada en la mecánica cuántica. ¿No? Más de la mitad. Y ahí estamos incluyendo el automovilismo y los trenes y todo, la metalurgia. Ahí está más de la mitad de la tecnología basada en la mecánica cuántica. Ya estamos hablando de algo que tuvo consecuencias fundamentales. Pero es que también no olvidemos que el corazón del átomo es el núcleo atómico. El núcleo atómico, que es una escala de una mosca en una catedral, siendo el átomo en su conjunto con los electrones la catedral y el núcleo atómico esa mosca en esa escala de dimensiones, ahí es donde está la energía más poderosa que existe en la naturaleza. Es la que le da vida a las estrellas, es la que nos permitirá quizás en el futuro tener energía para el desarrollo de la humanidad y lamentablemente también, o quizás afortunadamente, es lo que ha hecho que, debido al armamentismo que provoca el dominio del núcleo atómico, llevemos tanto tiempo sin guerras a grandes escalas, debido a la disuasión nuclear. Yo no quiero decir que eso sea un avance de la humanidad, pero que las guerras, hasta ahora por lo menos, sí que las ha evitado. En cualquier caso, el dominio del átomo, que comenzó con el átomo de Bohr en 1913, el dominio del átomo no solo ha condicionado y ha definido el siglo XX, sino posiblemente los siglos subsiguientes. ¿Cuál sería el próximo modelo de átomo de Bohr? Si es que hay uno que haga falta. ¿Cuál es el problema que hay que romper ahora a El una escala problema similar? fundamental que hay ahora del siguiente salto es justo lo que decíamos antes de que la mecánica cuántica explica lo extremadamente pequeño, la mecánica relativista explica lo inmensamente grande, el universo a gran escala, y lo otro, el átomo y las partículas, y el nuevo, digamos, modelo de la estructura de la materia y del universo, tanto a escala pequeña como a escala grande, sería la unificación de la mecánica cuántica con la mecánica relativista. Y eso se hacen muchos intentos, pero todavía no han cuajado en comprobaciones experimentales como hizo el átomo de Bohr. Y estamos hablando de supercuerdas, de teorías Brane, de teorías Semer, de espacios duales, etcétera, etcétera. Esa unión sería el próximo átomo de Bohr, pero que ni siquiera tenemos los postulados básicos. Oye, Manuel, una pregunta histórica. Cuando Bohr hace sus postulados, Sí. em, ¿cuán marcianos son? ¿Cuán extrañísimos son respecto a cómo se había tendido a pensar? No digo ya con los griegos, sino 20 años antes, cómo se estaba asumiendo que se iba a romper ese problema y de repente aparece aquí el señor Niels Bohr, no sé si con un giro de cintura que deja a todo el mundo Sí, descolocado. sí, fueron dos conmociones las que se provocaron en este sentido. Una sin duda la hizo Bohr y la otra sin duda la hizo Rutherford. Rutherford explora experimentalmente el átomo y se da cuenta de que todas las concepciones que se habían hecho, no solo desde los griegos, sino incluso después de Einstein y Ujú. su paper o su artículo sobre el movimiento browniano, todas esas hipótesis eran falsas. ¿Por qué? Pues porque descubre Rutherford que el átomo en rigor es lo que decía antes, un núcleo minúsculo donde está prácticamente concentrada toda la materia y a una escala enorme estarían las nubes electrizadas a causa de los electrones. Entonces ya tienes ahí un modelo, el de Rutherford, que ya estaba comprobado experimentalmente, de un núcleo y un... Claro, de entrada aquello tenía que ser muy atractivo para todo el mundo porque decía, es que el átomo entonces es parecido a un sistema solar, Claro. donde tienes el Sol, una fuente de fuerzas centrales, y los planetas y los electrones alrededor de ella. Aquello hizo una ilusión tremenda. E inmediatamente se vio que aquello era inviable. Entonces, ¿por qué? Pues porque los electrones cuando están girando pierden energía y colapsarían, por lo tanto no sería estable. Entonces Bohr, cuando se dice, bueno, esto lo único que puede ser es
que tenemos que tener en cuenta que Rutherford lo hizo experimental, esto no son postulados, él encontró que el núcleo era minúsculo y el átomo enorme. Entonces fue Bohr el que con su modelo dio, y su postulado, como decía antes, una explicación a esa arquitectura atómica, que adolecía de que decía antes de que eran postulados. Muy bien, pero aquello funcionaba. Entonces, entre los dos, realmente no hubo rechazo por parte de la comunidad científica, o todos los físicos de la época, que tampoco eran tantos, ¿no? Sino lo que abrió fue una gran esperanza, un desarrollo, como después se ha visto que era necesario a partir del experimento de Rutherford y los resultados de Bohr. Claro, porque ante la primera vez que uno ve el modelo de Rutherford, la primera idea, supongo que lógica y extendiendo el paralelismo del sistema solar, es que si tienes un núcleo positivo y unos electrones girando, lo lógico es que acaben cayendo, sean atraídos o sean por... No solo lo lógico, sino lo que te indica el electromagnetismo clásico. Es decir, que ya estamos en una época donde todas las calles están electrificadas, donde las leyes de Maxwell están en todo su esplendor, Claro. donde aquello funciona perfectamente. Y dice, bueno, pero es que el electromagnetismo clásico sabe que si una partícula cargada gira, pierde energía y cae. Punto. Y entonces ahí es donde interviene el modelo de Bohr, que, insisto, con postulado, pero acierta a darle una estabilidad a todo el sistema atómico, que es lo que a la postre funciona perfectamente. Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito. Manuel, pues muchas gracias. Hola. Vale, Luis, que tengas mucho éxito.